Carta a los Efesios capítulo 5, versículo 13 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Quién nos acompaña en lo que busca la cita? ¿Quién nos acompaña en esta hora por primera vez? ¿Alguien? ¿Alguien? Amén. Bienvenida, hermanita. Bendito el nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Amén. Y a los que nos están viendo a través de las redes, les damos también la cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y cuando el Espíritu Santo le ponga siempre, hágalo, porque esto nos edifica y también alguna palabra le tiene el Señor en esta tarde. Carta a los Efesios capítulo 5, versículo 13 en adelante dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aquí solo dice del Espíritu, pues el Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a entonar una alabanza antes de desarrollar el tema de esta tarde. Adorémosle. Cierre usted sus ojos allí. Déjese ministrar por el Espíritu Santo. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar.
Gracias, Señor. Soberano Dios, aquí estamos. Queremos continuar esta carrera, este caminar. Queremos volver a las sendas antiguas. Queremos volver a adorarte, Señor, como al principio. Queremos volver al primer amor. No queremos echar pie atrás. No queremos ver, Señor, el pasado, porque el presente es el que tú dominas en nuestras vidas, Señor. Y el futuro está preparado para el pueblo de Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por este pueblo, por la familia aquí representada. En el nombre de Cristo le damos gracias. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Gloria a Jesús. Gracias. El Espíritu Santo está haciendo una obra mejor cada día. No es que Él no las haga bien, sino que está obrando en nosotros mejor cada día. Podemos decir, nos estamos dejando manejar por el Señor. Esa es la palabra clave. Gloria a Jesús. Hemos leído en la Escritura, en esta carta a los Efesios, y hemos ya dicho muchas veces de dónde fue escrita esta carta, el propósito por el cual fue escrita. Además, hemos dicho a dónde fue escrita, cómo estaba la condición en la vida del apóstol cuando escribió esta carta, esta epístola, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una carta que, si bien es cierto, fue escrita desde la prisión, y siempre el apóstol estaba tan preocupado. Yo creo que, como hemos dicho, esta carta es la carta magna, la carta de mayor relevancia. No es una carta pastoral, es una carta doctrinal eminentemente, pero qué linda es poder meditar en ella. Gracias, hermanos, por venir esta tarde en el nombre de Cristo. Me alegra muchísimo saludarles a los que vienen de lejos, los que vienen de cerca, y que el Espíritu Santo nos ayude a poder desarrollar lo que Él quiere en esta tarde. Amados hermanos, allá por el año 1904, aproximadamente, 1905, se levantó un avivamiento poderoso. El Espíritu Santo empezó a obrar en distintos lugares, en Gales, Inglaterra, en Estados Unidos, en la calle Azusa. Y el Espíritu Santo empezó a moverse en corazones arrepentidos, en corazones dispuestos. Y esto generó para nosotros, a hoy día, en nuestra denominación, lo que se conoce como Asamblea de Dios, porque estamos nosotros seguros de que somos pentecostales. Y ese movimiento maravilloso que Dios produjo en los corazones en ese tiempo era un mover debido a que el Espíritu Santo quería abarcar mucho más pueblo y quería despertar en el corazón del pueblo la profundidad de un avivamiento para generar y aumentar así la obra de Dios a través del mundo entero. Entonces vemos que este amado hermano llamado Frank Bartleman, allá en la calle Azusa, dijo él: la profundidad del avivamiento se determina por la profundidad del espíritu de arrepentimiento. Hermanos, este momento no es de acomodarnos a la vida fácil. Debemos empezar a vivir permanentemente un despertar. Debemos de empezar a vivir una vida eminentemente en el Espíritu. Hemos descuidado mucho la obra del Espíritu Santo y estamos en tiempos de la iglesia parecidos a la última de las iglesias, diríamos, o el mensaje, al último de los mensajes del libro de Apocalipsis en la carta a Laodicea, que es la última carta, el último libro. Y es un ambiente que la gente piensa que está bien, la gente aparentemente tiene un avivamiento y despertar,
pero hay mortandad espiritual. Entonces estamos en tiempos de la iglesia tibia, como dice el libro de Apocalipsis 3:15, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué triste y qué duro trato Dios le dará a la iglesia que esté aguada, a la iglesia que esté viendo las cosas efímeramente temporales. Pregunto en esta tarde, ¿cómo esta situación puede afectar a la iglesia mundial, a la iglesia en general y a nuestras congregaciones? Se podrá establecer un paralelismo entre lo que es la iglesia de Laodicea con la iglesia actual. Y es que nuestro cristianismo puede estar cabizbajo, decadente, debido a distintas cosas. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, hermanos, cuáles son las características de un cristiano tibio, de un cristiano que no está encendido por la llama del fuego del Espíritu Santo? ¿Se ha preguntado? Vea usted la decadencia y la forma en que va bajando los niveles de espiritualidad y va bajando y empieza a aflojar y empieza a decaer, y no solamente la persona, sino que también afecta al medio en que vive. Si ha sido predicador, manda muchas más almas al infierno. Si ha sido líder de algún ministerio, de igual manera, porque la gente llegó a poner la mirada en esta persona, en este líder, en este pastor. Y entonces lo que hizo fue generar controversia, lo que hizo fue generar un atraso, un retroceso, una caída. Y eso es peor aún, porque Dios va a demandar la sangre de los perdidos. Y no está hablando solamente de los inconversos, los cuales no les hemos predicado, sino a aquellos que creyeron. Lo más terrible es que el corazón de Dios se duele mucho cuando un hijo se aparta, al igual que nosotros en nuestro momento, hablando de la paternidad humana. Cuando un hijo se aparta, se nos desvía, anda en drogas, anda en vicios, y lo vemos que no quiere entender el camino del Señor, nosotros nos ponemos afligidos, preocupados, porque esa es la figura que nosotros tenemos, ese es nuestro anhelo, es nuestro modelo, es donde queremos formarnos nosotros. Y cuando empezamos a ver que mi imagen, mi persona se empieza a deteriorar en la persona que yo he querido levantar, porque Dios me ha dado el privilegio de tener una herencia y cuidarla, entonces yo empiezo a declinar, y eso es lo más triste y lamentable que puede suceder. Quisiera hablarles en dos palabritas: despierta y levántate. Ese es el tema de esta tarde. Despierta y levántate. Despierta y levántate. Bendito el nombre del Señor. En primer lugar, hermanos, vemos que así como en esa época otro siervo llamado William Seymour también fue uno de los precursores de los que fueron usados por Dios, y ahora usted y yo podemos ser usados por Él. Pero vemos entonces cómo está la vida cristiana. En primer lugar, veamos lo que tiene que ver con el arrepentimiento para creer. En este pasaje que hemos leído de la carta a los Efesios 5:13 dice: mas todas las cosas, se encierra todo, mis hermanos, todo lo que podemos ver, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Vendrá un momento en que el Espíritu Santo ilumina como la antorcha nuestras vidas, y el proceso que hemos llevado y el caminar que hemos realizado y lo que hemos hecho, y nos va a poner un enfoque claro de cuál ha sido mi actitud, mi andar, cómo yo en realidad he hecho delante de Dios, cómo he andado, si he andado torcido, he andado mal. Y lo peor aún, que Dios tiene mayor trato con su pueblo, con sus hijos, que con el mundo. El mundo ya está condenado, ya está perdido, no hay problema. El problema mayor lo tenemos nosotros, porque ya abrimos la boca para decirle al Señor: te reconozco como mi Señor y Salvador, y ese es un problema. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de
capítulo 6, 16 del libro de Jeremías. El contexto en el que Jeremías expone esta palabra, recordemos que era un problema de cautiverio de un pueblo que estaba castigado por Dios por rebeldía. Y Dios lo que quería es que volvieran, hermanos. ¿Cuánto no le duele a uno en el corazón? Yo creo que un padre de familia, hablándolo así más claro, cuando uno de sus hijos se aparta, se va de su casa o de su vida, debe ser duro esto. Lo mismo que le sucedió al hijo pródigo con su padre y al padre que sufrió ese momento. Dice 6:16 de Jeremías. Así dijo Jehová. Oiga qué terrible. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero oiga qué dijeron: no andaremos. Rebelión. Dice el 17. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Y si usted con severo juicio, porque habrá cosa que a Dios le afecta o le molesta, es que nos rebelemos contra Él. La rebelión, como le dijo a Saúl, es lo mismo que la adivinación. Es como en contra de votar la autoridad de Dios. Por eso nosotros debemos de considerar que debemos arrepentirnos. Y es que, como dice la palabra de Dios en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esto es Jesús, por supuesto. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es como extracción de algo que me estaba minando. Cuando me duele a mí haber ofendido a Dios primeramente y luego a quien yo le haya hecho el daño. Si usted no se ha arrepentido, mi hermana y mi hermano, si usted no ha tenido un acto doloroso, un momento de tristeza, de lamento, porque el arrepentimiento es como que yo esté diciendo: ya yo no lo hice, yo no disfruté, yo no me deleité, yo me arrepiento, me duele, lloro, me lamento, lágrimas brotan de mi vida. Me está sacando de mi interior y me está limpiando para formar en mí un nuevo hogar, una nueva habitación de Dios. Entonces, cuando yo me arrepiento, cuando yo tengo un momento de tristeza, de dolor, en ese momento es como que Dios me declara inocente y me está diciendo: tú eres como un niño de 1 año que no peca, que no ofende, que no sabe qué es el pecado, y te considero inocente delante de mí. Y Dios lo está viendo inocente, y ese tiene acceso al trono de la gracia. Si muere es salvo, y si todavía permanece, mantiene la salvación Dios en esta persona. Por eso es que volvamos a las sendas antiguas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es caminar con Dios, hablar con Dios, orarle a Dios, ayunarle a Dios, dedicarse al Señor. Eso es volver a las sendas antiguas, al primer amor, al encuentro maravilloso. Cuando aceptamos a Cristo, creo que lloramos: Señor, sálvame, ayúdame. Yo estaba triste y desconsolado, pero a medida que el tiempo pasa, se va diluyendo, a medida que el medio en que vive, la influencia, el ataque, las palabras, los amigos, las amigas y todo lo que usted hace afuera del templo de Dios o de la divinidad de Dios, empieza a minarlo, a destruir su vida, y eso le va haciendo caer de tal manera que llega un momento en que está boca abajo, tirado, y ya no puede levantarse, porque eso es lo que Dios no quiere que suceda, pero el diablo sí está feliz. Desde Adán hasta hoy, hermanos, hay necesidad de arrepentimiento, falta de perdón, haber ofendido a otras personas, hablar a espaldas de otras personas, la murmura. Hermanas y hermanos, Moisés no pudo ingresar a la tierra prometida por la murmuración del pueblo. El pueblo murmuró y Moisés les dijo: rebeldes, ¿qué quieren que haga? Y golpeó la piedra cuando no debió golpearla, porque antes debió golpearla y después no debió golpearla, pero por la rebeldía del pueblo, entonces Moisés se irritó y él pecó, como también
el pueblo quedó postrado en el desierto porque no obedecieron al Señor. No hubo arrepentimiento. Hoy debe haber un perdón en nosotros. Detrás de las espaldas de la gente no debe haber rencor, no debe haber pequeñas mentiras, no debe andar búsqueda de otras cosas, la murmura, la crítica, las malas intenciones. ¿Cómo es posible que yo esté orando aquí delante del altar de Dios y a la vuelta esté diciendo palabras soeces? ¿Cómo es posible que yo pueda estar levantando una oración al Señor y teniendo malos pensamientos en mi corazón? Mi oración tiene tropiezo. Yo necesito ser un vaso limpio, íntegro, lavado con la sangre del Cordero de Dios para poder ser acepto delante de Dios. Y yo tengo que ir entendiendo que gradualmente Dios es autoprogresivo en mi vida. Me va limpiando gradualmente, hasta, como dice ya un pasaje que ya les he mencionado, y poder ser delante de Dios como la aurora empieza. Somos como la luz de la aurora, hermanos, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así es que aunque tengamos dificultades de salud, dificultades de problemas, tenemos que... Entonces, concluimos que confesión es decir lo mismo, no esconder. Decir, eso significa arrepentimiento, es un acto doloroso, y confesión es decir lo mismo. Yo tengo que arrepentirme y confesar. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Aquí hay confesión y aquí hay arrepentimiento y aquí hay transformación. Eso es lo lindo, hermanos. Si usted ha logrado esos 3 pasos, ha ganado la batalla. Siga adelante. Tendrá tropiezos, pero Dios siempre lo va a sacar adelante. Confiese a Dios específicamente el pecado. Renuncie a él, hermana y hermano. Renunciemos. Pídale a Dios que le purifique, que le lave. Dice el Hebreos, en la palabra de Dios, en el libro de los Hebreos, que nuestra conciencia ha sido lavada con agua pura. Y esta es la palabra, esta es el agua pura que purifica y me limpia y me hace un inocente lavado con la sangre del Cordero. Porque yo creo que Dios es lo que quiere lograr conmigo. Hermanos, es importante. Solo déjenme decirle otro detalle más con relación al arrepentimiento, porque hermanas y hermanos, muchas veces estamos en ciertas áreas de trabajo, llámese ministeriales o de familia, cualquier cosa, y si no ha habido un arrepentimiento de verdad fidedigno, permítame decirle que el primer paso, por eso Jesús dijo, arrepentíos, porque Jesús, el reino de Dios estaba allí, y nadie puede seguir a Jesús si no anda limpio, si anda socavando la vida y el ministerio. El arrepentimiento juega un papel muy importante dentro del avivamiento, porque el arrepentimiento es la base o comienzo de un despertar. Además, como Nehemías y Esdras confesaron el pecado de la nación y los llamaron a retornar a confesar, había contaminación. Los hombres se habían mezclado con mujeres paganas. Y estos matrimonios fueron rotos, fueron separados, porque Dios no quiere pecado en su pueblo. Hay casos en que Dios tiene que hacer ciertas separaciones. Y yo le he dicho a mi amada hermana y hermano, hay cosas que usted y yo las podemos arreglar. Y eso es lo que va a demandar Dios, en lo que yo puedo hacer y no lo ha hecho. Incluso dice la Biblia en Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces yo debo hacer ciertas cosas que están a mi alcance. Y Dios, que en su misericordia, como dice la palabra de Efesios, vea lo que dice el texto que estábamos viendo, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Por eso el Señor dijo en San Juan, los hombres no quisieron venir a la luz para que no les descubrieran el pecado. Entonces, esto se va a descubrir. Pero yo he llorado, yo he clamado, yo me he deshecho delante de Dios y le he dicho, Señor, hay cosas que no las puedo arreglar. Hay cosas difíciles. Y el Espíritu Santo le trae a uno inmediatamente la respuesta. No te preocupes. Yo ya me encargué de eso.
Pero lo que puedes hacer, por ejemplo, el que no está casado y no se quiere casar, eso va a ser demandado por Dios. El que no se ha bautizado y no se quiere bautizar, va a ser demandado por Dios. Cosas tan fáciles, hermana y hermano, Dios nos pone cosas tan sencillas, tan fáciles, para que podamos nosotros hacer lo correcto. Y si usted no lo hace, allí sí va a tener dificultades. Por lo tanto, vemos nosotros que este pueblo se apartó porque Dios habló a través de Esdras y Nehemías. Recordemos que cuando el pueblo estaba dormido, como lo que le sucedió al rey Ciro, pero vemos que el arrepentimiento es una parte del evangelio, hermanos. El arrepentimiento es una parte del evangelio que está siendo desatendida hoy. El hombre se las arregla de cualquier manera y dice, así creo yo que sucede y así voy a hacer. Y Dios estará de acuerdo. Dios es amor. Claro que es amor, dice Hebreos, pero también es fuego consumidor y eso me preocupa. Debemos nosotros cambiar de forma. Llegar a Dios sin tener que cambiar una mala actitud está difícil. Volvamos a Dios. Este es el mensaje del Antiguo Testamento. Oiga, Dios dijo, vuelve a Dios, el profeta por supuesto, hablando en vez de Dios. Vuelve a Dios porque has de morir. Aquel le dijo, arregla tu casa porque vas a morir. ¿Qué le parece un mensaje de ese tipo? El otro estaba bebiendo con los vasos de oro del templo con sus colegas y de repente en la pared apareció una mano y decía, Upar. Y dijo ahí, esta noche vendrán por tu alma. Esta noche vendrán por tu alma. El rey Belsasar quedó sorprendido y murió. No le vengo a hablar, hermana y hermano, ni a afligirle. Eso lo dice en el libro de Daniel, capítulo 5. No le vengo a afligir. No quiero que esté preocupada porque el evangelio, algunos dicen, ahí solo hablan de pecado, solo hablan del diablo, solo hablan de muerte. Pero para el que no tiene el Espíritu Santo, la llaga está tierna y le duele. Pero nosotros que estamos curados, hemos sido curados por la llaga que Jesús sufrió en su espalda. Por lo tanto, somos libres para adorar a Dios con todo nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo para exaltar su nombre en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, el Nuevo Testamento empieza con esas palabras de Juan el Bautista y lo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, hay algo importante también que debemos de reconocer. Así como debemos despertar, debemos de levantarnos. Tres cositas importantes con relación a esto. Dios nos despierta y nosotros nos levantamos. Otro, Dios nos provee y nosotros damos. Dios nos bendice y nosotros adoramos. Despertar, abrir los ojos. Como dice Isaías 51, 17, Romanos 13, 11 y 12, o Romanos 13, 11. Pablo exhorta a las iglesias. Solo vamos a leer Isaías 51, 17 en una forma un poquito rápida. Isaías 51, 17. Dice el profeta con relación a cómo realmente debemos estar nosotros, hermanos. Si yo quisiera que, claro, todas las cosas son puestas a prueba, su vida y mi vida igual. Por eso el Señor dice esto, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Y
lo mismo Sofonías 1:12 habla del vino asentado, de los sedimentos que se cuelan y quedan en el fondo. Y esas cositas así están estorbando su vida y mi vida como una piedra en el zapato, como una piedra en el ojo, una basura que no le dejan paz. Usted y yo debemos descubrir cuál es el tapón espiritual que tengo, qué es lo que me está pasando, por qué no me despierto y por qué no quiero avivar el fuego en mi vida. Más bien dicho, por qué Dios no puede o no quiere, Dios no quiere avivar el fuego en mi vida, porque para Dios no hay nada imposible. Si escogió a lo más vil y menospreciado del mundo, ¿cómo no nos va a utilizar a nosotros después de habernos transformado, hermanos? Pero tenemos nosotros que estar bien conscientes de que soy yo el que no le he dado la oportunidad a Dios de obrar en mi vida. Romanos capítulo 13, versículo 11 también. Veamos lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 13, Capítulo 13, versículo 11 de la carta a los Romanos. Siempre con el mismo punto. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Yo no sé a quién vine a hablarle en esta hora. Yo no sé a quién Dios le está hablando. A mí ya me habló y me puso afligido. Pero alabo a Dios porque tenemos ya mucho rato de estar activos en la obra, orando, clamando, ayunando, leyendo, sirviendo. No hay descanso, no hay reposo para este cuerpo, pero el Espíritu reposa en el Espíritu de Dios. Entonces, yo quiero hacerle un llamado en esta tarde, oiga, y esto dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, hermanos. La noche está avanzada, el día se va a terminar, dice el apóstol en aquella carta, siempre la carta a los Efesios, aprovechando bien el tiempo mientras el día dura, quiere decir mientras la vida dura, mientras dura mi vida, mientras tengo oportunidad, aprovéchelo, no lo pierda. Está bien que se divierta, está bien que se deleite en ciertas cosas, en no estar viendo cosas que se vuelven atadura en usted. Hace poco estuve hablando del tema, todos tenemos ataduras, pero hay cosas que yo mismo las busco, me ato, me amarro y me sujeto. Y el siguiente día estoy más pendiente de lo que voy a ver, si es la novela, si es la película, si es las cosas que son del mundo, cualquier cosa, que no se vuelva una atadura. Porque uno puede deleitarse en ciertas cosas sanamente, pero que no sea estorbo o una idolatría que aparta a mi Dios de en medio y pongo otra cosa. Eso es cualquier cosa, sea una mujer, sea un hombre, sea un cónyuge, sea quien sea, todo lo que usted pone de pantalla, lo que pone ante Dios, eso se llama ídolo, se llama idolatría. Y Pablo dice en la carta a los Corintios, detrás de todo ídolo hay un demonio. Entonces no está adorando al ídolo, sino al demonio que está detrás. Eso es lo más lamentable, por lo tanto debemos de tener sumo cuidado. Ahora, el segundo punto es creer para poder. Efesios 3, siempre el mismo capítulo 5, versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No voy a hacer nada si no me dejo guiar por Dios. Para mí es una cosa importante
que si yo quiero actuar, si yo quiero desarrollarme, si yo quiero servir, si yo quiero echar fuera demonios, si yo quiero expulsar enfermedades, si yo quiero ser utilizado una herramienta por Dios, dice, recibiréis poder, pero si no creo, Jesús le dijo a Marta, la hermana de María y de Lázaro, no te he dicho que si creyeres, no te he dicho que si crees, hermana y hermano, crea. Si usted cree, la palabra creer es confiar, es aceptar que Dios puede. No crea en las cosas de Dios, crea en Dios, crea en Él, créale a Él. Yo creo que a veces es más fácil creerle a una amiga, a un amigo, a una consejera, mal consejera, que la lleva o lo lleva al fracaso, en vez de creerle a Dios, crea la Escritura. Aquí hay sabiduría. La palabra de Dios es para consolación, para exhortación, para poder traer a nosotros, a nuestra vida, una revelación. La palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, dice Hebreos 4:12. Es importante que la palabra sea para mí el alimento, el pan diario, así yo puedo mantenerme y desarrollarme. De lo contrario, yo no voy a creer, tampoco voy a poder. Amén. Usted pregunta en esta tarde, ¿cree? Gloria a Dios. Hoy le pregunto, ¿puede? Amén, ¿verdad? Si puede, lo voy a mandar a liberar un endemoniado. Fácil, ¿verdad? Alguien que tiene un demonio. Nos hemos encontrado recientemente, no le estoy hablando, perdón hermanos, no le estoy hablando algo inventado. Hace 4 días, nos encontramos con un matrimonio, con una pareja, donde en uno de los cónyuges hay un problema serio. 4 pastores alrededor de esta persona, incluyendo su servidor, y todos haciéndole preguntas y haciéndonos preguntas qué hacer. Y empieza a explicar que le sube algo y empieza a sentir cosas extrañas. Oye voces que le dicen, ve y tírate. Tienes que suicidarte en tanto tiempo y ha estado a punto de hacerlo. ¿Qué le diría a usted? Y empieza a manifestarse en una forma un poco extraña. Y yo dije, ¿y qué hacer? Claro, la Biblia dice, este género no sale, dijo Jesús, sino con oración y ayuno. Pero en 10 minutos usted puede ayunar. Y si se levanta el demonio en un momentito, le da tiempo de ayunar. Por eso dice el apóstol. Vean, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Allí es donde usted debe de actuar con seguridad y decir, sí puedo. Creer, hasta los demonios creen. Poder es otra cosa. Es que debemos renunciar a toda falta de perdón, porque hay cuñas, hay ataduras, hay obstáculos que en su interior, en la parte más sublime de su vida, le están atando y no le dejan actuar. Si no cree, ¿cómo va a hacer? Si no cree, no puede tener poder.
Por lo tanto, debemos de pasar todo este proceso de arrepentimiento. No es solo decir me arrepiento y ya estuvo. Usted tiene que aprender a perdonar, a reconocer. La clave del avivamiento personal es eso. En tercer lugar, lo que detiene el avivamiento, 5:14, ya lo leímos. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si estamos dormidos, un dormido es como un muerto. No sabe qué está pasando a su alrededor. No siente ni los zancudos. No siente nada. Puede haber un mover de cualquier accionar satánico alrededor. Y le voy a contar una anécdota muy breve. Mi vecino me contó que le abrieron la puerta de la casa y su pantalón lo dejaba a la orilla de la cama, bien pegadito a él, y su ropa, y le sacaron los documentos, le sacaron todas las cosas de la casa, todo lo más relevante, y había unas cosas pesadas que ya no las pudieron sacar, y ellos despertaron por la mañana, todos, la familia, y no se dieron cuenta qué pasó. ¿Qué es lo que dice? Que seguramente les aplicaron algo para sedarlos. Así es el diablo. Le seda a usted, lo adormece y le saca hasta lo último de la fe y lo deja vacío como un cascarón sin esperanza. Hermanos, amados, necesitamos saber qué es lo que está deteniendo el avivamiento. El espíritu de murmuración detiene el mover del espíritu. La adoración de una boca pura es clave para el avivamiento. Porque si la boca no está como una fuente, de una misma fuente, dice la Biblia, no pueden salir dos aguas, agua dulce y agua amarga. Pero la murmuración asesina esta clase de adoración, hermanos. El avivamiento no es iglesias llenas de personas, es de personas llenas del Espíritu. Lo repito, el avivamiento no es que la iglesia esté llena de personas, es que las personas estén llenas del Espíritu. ¿De qué sirve tener una iglesia grande como esta y llena? Bendito sea el Señor, que es mi anhelo, verlos hasta allá los atrios, que ya no quepa, y levantar un mezanini. Yo no sé qué vamos a hacer, pero si no son llenos del Espíritu, si no son gente comprometida, si no son gente que tienen un WhatsApp para decirme estoy con el estudio de Iglesia Josué, si no tiene un WhatsApp para decirme queremos entrar en este tiempo de oración, si no tiene un estudio en la mano en cada casa para que usted pueda desarrollarlo con su hija, con su hijo, con su esposa. Mira, leamos este texto, veamos este estudio y ahora vamos a meditar en lo que la palabra de Dios dice, no lo que me dieron en la iglesia, ciertamente que es un documento, un papel para organizarnos o hacer algo en orden sistemáticamente, pero eso es lo importante. ¿Cómo puedo yo, hermana y hermano, hacer para que el avivamiento se produzca en mi vida? Avivamiento, hermanos, es gente saturada de Dios, como dice Colosenses 2:10. Es un pueblo saturado de la presencia de Dios. Vea lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. Está hablando de llenura. Está hablando de que estamos completos, estamos bien, tiene la palabra, tiene la congregación, tiene su iglesia. Los días jueves a las 4 de la tarde les he hecho un llamado para que empecemos a orar. Si no puede venir a esa hora, empiece allá donde usted esté, conectémonos
así como nos conectamos, o los hipotes se conectan a través de las redes para estar chateando y haciendo otras cositas, hermanas y hermanos, conectémonos nosotros por la línea fuerte y poderosa, que es el Espíritu Santo, el que va a mantener en nosotros una hilación completa y conexión a través del Espíritu delante de Dios, y Dios va a resolver su problema y mi problema. Aleluya, gloria a Dios. Por eso dice la palabra que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, sino que en el corazón, como dice Romanos 2. También, hermanos, las oraciones delante de Dios deben de ser, como dice el 18 que leímos, 5. Señor, lléname. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, lléname? Lléname, 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 lléname. Pero si está lleno de otras cosas que no le sirven a Dios, Dios no va a usurpar su espacio. Amén. Si estamos llenos de otras cositas que no le sirven a Dios, las cuales Pablo dijo, si quiere aplicamos esa palabra, las he estimado por basura, por estiércol, dice una versión. Si estamos llenos de datos, de palabras, de pensamientos, de argumentos, de filosofías, del Facebook, ¿para qué le sirve? Si no le sirve a Dios, no tiene caso vivir. Si no le servimos a Dios, hermanos, ¿qué caso tiene? Concluyo. La oración por la llenura del Espíritu Santo. El avivamiento comienza primero en el corazón, antes de una oración. El avivamiento comienza primero en mi corazón. Usted puede orar lo que quiera. Si su corazón no es cambiado, son palabras. Como el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos. Yo le invito a ponerse de pie.